Los policías tenemos un código no escrito, no nos dejamos asustar, pero hay cosas que no son de este mundo. Y cuando te escriben desde un radio apagado, entiendes que no todos los llamados vienen de vivos. Así empieza mi relato. No lo conté antes porque nadie me iba a creer, pero llevo años sin dormir bien. Y hay noches, sobre todo cuando llueve, que juro que escucho el clic del radio, aunque ya no estoy en servicio. Esto fue en el 2009. Yo patrullaba de noche en la zona industrial que está rumbo a la salida vieja de Chihuahua, llena de almacenes, talleres y depósitos. Calles vacías después de las 10, oscuras, frías, con el eco de las goteras rebotando en los techos de lámina. Mi compañero de siempre era Ramírez, pero esa maldita semana, me tocó patrullar solo, porque Ramírez ya no estaba. Lo mataron en un operativo. Nos llamaron para revisar un supuesto robo a bodega. Era una trampa. Hubo balazos. Yo salí herido. A él lo alcanzaron en el cuello. No murió al instante. Lo vi tirado. Me miró, movió la boca como para decir algo, pero no dijo nada. Yo tampoco. No pude. Una semana después, me tocó salir con la misma patrulla, la 314. Usábamos siempre esa. La conocíamos como si fuera nuestra. Ramírez había dejado su placa colgada en el retrovisor. Yo la dejé ahí. No sé por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez porque no tuve huevos para quitarla. Esa noche llovía fino. No había nadie en la calle. La frecuencia oficial de radio estaba caída. Entonces yo me comunicaba con la central por el celular del servicio. El radio, el de la patrulla, estaba apagado. Ni batería tenía. Y fue entonces que lo escuché. Un zumbido leve, un chasquido, y luego la voz. Edmundo, no vayas. Así, en susurro, desde el radio. Apagado, muerto. Mi piel se heló. Era su voz, no parecida, no me recordó a él. Era su voz. Le di un manotazo al radio. Nada. El aparato no tenía luces, no respondía. Miré el celular, notificación nueva de la central. Apoyo urgente en un depósito abandonado a 3 cuadras. Ubicación exacta del operativo donde Ramírez murió. Y justo ahí, otra vez. No vayas, Edmundo. Eso dijo. 2 veces. No me lo imaginé, lo juro. Frené. Pensé en pedir cambio de zona. Pero algo en mí, no sé, me hizo seguir, solo que no fui directo. En vez de entrar por la calle del frente del depósito, rodeé 2 cuadras. Tomé la calle de atrás, que conecta con la parte trasera del lugar, una ruta que casi nadie usa, más larga, más oscura. Mientras avanzaba, pasé por un costado del depósito. Todo estaba apagado, no se veía movimiento, pero algo se sentía raro. Como si el aire estuviera más espeso ahí. Doble en la esquina y fue cuando lo vi. Luces, disparos. La patrulla que había entrado por el frente fue recibida a balazos. Una emboscada de película. Yo alcancé a ver la silueta de un tipo corriendo con arma larga. Otro disparaba desde el techo. Si yo hubiera entrado por donde me mandaron, habría estado justo ahí, en el medio. No lo pensé. Aceleré, avisé por celular, di la vuelta por la lateral, pedí apoyo, hubo respuesta. Milagrosamente los compañeros de la otra unidad salieron heridos, pero vivos. 2 con impactos en el chaleco, 1 con una cortadura en la pierna, pero ninguno muerto. Yo me quedé quieto, sudando, temblando, porque entendí lo que había pasado. Ramírez me salvó. ¿Desde dónde? No sé. Pero fue él, y lo que pasó después fue peor. Cuando todo se calmó, cuando llegaron los refuerzos, y los peritos, y las ambulancias. Yo no hablé de lo que escuché, ni una palabra, no era momento. Y la verdad, ni yo sabía cómo explicarlo. Volvimos a la base como a las 3:30 de la mañana. Yo manejaba. Los otros 2 oficiales iban atrás, vendados, adoloridos, pero vivos.
Aparqué la patrulla en el mismo lugar de siempre, la 314, nuestro vehículo. Apagué todo, luces, motor, abrí la puerta para bajar y me quedé mirando el radio. Seguía apagado, negro, sin luz, sin batería. Lo tomé con cuidado, pesaba más de lo que recordaba. Entré al almacén de equipo, ahí guardábamos todo después del turno. Puse el radio sobre la mesa metálica, iba a llenar el parte, pero cuando volví a mirarlo, algo pasó. La pantalla, que supuestamente no funcionaba, se iluminó por un segundo. Verde tenue, sin zumbido, sin pitido, solo luz y un mensaje, como si alguien lo hubiera escrito con los dedos desde el otro lado. Una línea, una sola. Te debo una, hermano. R, así, con ese guión y esa letra, me quedé helado. No respiré, no moví un músculo, solo lo miré, hasta que la pantalla parpadeó y se apagó. Ya no volvió a encender, ni siquiera cuando le conectaron batería nueva. Los técnicos dijeron que estaba quemado, internamente frito, como si algo lo hubiera reventado por dentro. Nadie me creyó. Algunos se rieron, otros dijeron que era trauma, que seguro estaba mezclando cosas por el dolor, por la culpa. Y sí, culpa tenía. Porque Ramírez murió pensando que nadie llegaría a tiempo, que lo habíamos dejado solo. Y sin embargo, él sí llegó a tiempo por mí. Desde donde sea que esté, desde el otro lado, desde el silencio de una frecuencia muerta. Nunca más volví a patrullar con esa unidad. La retiraron a los pocos meses. Dijeron que era vieja, que ya daba fallos. Pero yo sé por qué lo hicieron. A veces, cuando alguien nuevo usaba la patrulla, decía escuchar voces, chasquidos, susurros. Una vez, un novato vino blanco como papel. Juró que alguien le dijo su nombre por el radio. Una voz rasposa, como si hablara desde muy lejos. Solo dijo eso y pidió cambio de zona. No volvió a subir a la 314. Yo tampoco. Ahora trabajo en un taller mecánico. No salgo de noche, pero paso seguido por el mismo tramo donde cayó Ramírez. El depósito sigue cerrado. Nadie lo compró. Y cuando llueve, cuando la ciudad duerme y las luces del semáforo parpadean sin sentido, yo escucho algo. Un clic, como un radio encendiéndose, aunque no traigo ninguno encima. No me da miedo, me da rabia, porque no pudimos salvarlo, porque su madre nunca supo toda la verdad, porque ese día él fue el que quedó esperando. Y a veces, cuando ya estoy acostado, pienso algo que me duele más que todo lo demás. ¿Y si a él también le hablaron? ¿Y si alguien le dijo, no vayas, pero no pudo escuchar a tiempo? Eso es lo que me rompe. No saber si tuvo la misma oportunidad que yo. No saber si pudo haberse salvado. Parecía un caso más. Un cuarto de motel, olor fuerte, cliente que no respondía. Me llamaron un martes como a las 6:30 de la tarde. Era un hotelito de paso, de esos que hay por docenas en la carretera internacional, salida sur. 7 habitaciones, fachada pintada a la mitad, recepcionista dormido la mayor parte del turno. Nada nuevo. Según el gerente, un hombre se había hospedado hacía 4 noches, solo. Dijo que lo notó raro, pero no soube explicar por qué. El problema fue el olor, fuerte, agrio, como carne dejada al sol. Tocaron la puerta varias veces. Nadie respondió. Tuvieron que romperla. Y ahí estaba el cuerpo. Hombre de unos 40 años, boca entreabierta, piel cianótica, atado con correas de nylon, mas sin señales de forcejeo, sin heridas, expresión congelada, ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que no debía. No encontramos armas, ni drogas, ni rastros de terceros. Los análisis confirmaron infarto fulminante, pero había algo que no encajaba. La luz,
La lámpara del techo seguía encendida. Pensamos que era normal. Tal vez el interruptor estaba fallando, pero incluso tras cortar la energía del cuarto, la luz seguía ahí. Vibraba, como si respirara. Uno de los técnicos dijo en broma: «Parece que no quiere quedarse a oscuras». No me reí. Registramos la habitación. Nada extraño. Una Biblia vieja, una colilla de cigarro y el ticket da entrada con el nombre del huésped, Luis Ángel Salvatierra. Mientras mis compañeros levantaban evidencias, fui a revisar las cámaras del pasillo. El gerente negó con la cabeza. «No tenemos cámaras allá afuera, nunca pusimos». Pero algo me incomodó. El router del sistema mostraba un dispositivo conectado, una webcam antigua, Logitech de las cuadradas. Fuimos al computador de recepción y ahí estaba, una carpeta recién creada. No era un archivo del sistema. Nadie lo activó. La webcam estaba sin uso. Ni siquiera apuntaba al corredor. Y sin embargo, grabó. El video mostraba el corredor exterior, silencioso, sin movimiento. La cámara temblaba como si alguien la hubiera tocado. La puerta número 7, en foco. Y de pronto, el número en la puerta parpadea. Una vez, 2 veces. Y luego se abre, sola. Nadie entra, nadie sale. Y entonces, el sonido. Una voz, femenina, fría, demasiado cerca del micrófono. «¿Ya te acordaste de mí?» Ahí me quedé helado. No había viento, no se escuchaban coches ni pasos, solo eso. Esa frase. Paré el video. No dejé que nadie más lo viera ese día. Mandamos el cuerpo, encerramos la habitación, acordonamos todo. Esa noche no dormí. Pasé horas pensando. Esa voz me era familiar, aunque no podía explicarlo. Había algo en ella. Algo que no se siente con los oídos, se siente con el estómago, como si te dijera que te falta el aire, pero aún no sabes por qué. 2 días después, recibimos el informe completo de la víctima, Luis Ángel Salvatierra, 42 años, camionero, condenado en el 2009 por abuso agravado de una menor, su hijastra. Tenía 8 años. No había cumplido toda la pena. Fue liberado en 2014. La niña murió meses después de su salida. Caída de escaleras, dijeron. Pero la madre de la niña, desaparecida desde el 2015, había reportado antes cosas raras en casa. Voces, pasos, luces que se encendían solas a la misma hora. 3:14 de la madrugada. Ese fue el momento en que entendí. La voz, el número del archivo, la lámpara, todo apuntaba a esa hora. Y esa fue la hora exacta de la muerte de la niña. Lo confirmé en el acta de defunción. No quise volver a ver el video. Lo archivamos bajo protocolo forense, marcado como anómalo, pendiente de análisis técnico. Yo simplemente no podía. Uno de mis compañeros, Raúl, insistió. Dijo que quería analizar la grabación a fondo. Seguro hay una explicación lógica. Le advertí que no lo hiciera solo, pero ya era tarde. Al día siguiente, Raúl no se presentó. Le llamamos, nada. Fui a su casa por la tarde. Estaba empacando, tenía la cara pálida, los ojos distintos, como si no hubiera dormido. Como si no hubiera dejado de mirar algo que lo seguía mirando de vuelta. Solo me dijo: «Ya pedí el cambio. Me transfieren a Hermosillo el viernes». Intenté preguntar qué había visto. Solo repitió: «No la escuches, ni una sola vez más». Y cerró la puerta. No volví a ver a Raúl. Su número dejó de estar activo. Otro colega comentó semanas después que lo habían asignado a tareas administrativas y que ya no hablaba del tema. El video fue almacenado en nuestros servidores internos con restricción total, pero no era eso lo que me seguía dando vueltas. Era el cuarto. Volví allí antes de que lo liberaran para uso. Quería ver con mis propios ojos. La lámpara
Seguía encendida, a pesar de estar desconectada de todo, y juro por lo más sagrado que sentí calor bajo la bombilla, como si alguien acabara de estar ahí, mirando. Me quedé parado unos minutos, mirando la cama, pensando en todo lo que no salió en el informe oficial, lo que no podemos poner en papel, lo que nadie más creería, lo que no se cuenta, pero tampoco se olvida. Una semana después, otro huésped fue asignado al cuarto 7. Un turista de paso. Duró solo una noche. Se fue sin avisar. Dejó la puerta abierta, las luces encendidas y una nota escrita en una servilleta. No me pregunten por qué. Solo sé que esa habitación no quiere estar sola. Desde entonces, evito los hoteles de carretera. No por miedo a ladrones, ni por precaución profesional. Es por si acaso. Por si esa voz sigue buscando a alguien más que se acuerde de ella. A veces me pregunto si todo fue coincidencia. Si la hora, la voz, la muerte pueden explicarse con fallas eléctricas, trauma no resuelto, sugestión. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho esa frase, clara, fría, pegada a mi oído. Ya te acordaste de mí. Y no sé si tengo una respuesta. Tal vez lo único que esa presencia necesita es no ser olvidada. Y si es así, entonces ya es demasiado tarde. Hay cosas que uno no puede olvidar, aunque quiera. Lo que vi esa noche en el puente de hierro no fue una alucinación ni un mal sueño. No era mi primer turno nocturno, pero era de los primeros. 2 o 3 meses apenas en la patrulla, recién salido de la academia, lleno de ideas de que todo tenía explicación, que lo raro, lo extraño, solo pasaba en las películas. Esa noche, en cambio, me enseñó que hay cosas que no salen en los reportes y que a veces lo que no puedes explicar te salva la vida. Era la primavera de 2005. Me asignaron una ruta entre 2 zonas industriales al norte del estado. Un trayecto aburrido, casi sin tránsito, puro monte y estructuras abandonadas. Lo más destacable era ese puente viejo de hierro, oxidado y torcido, que ya nadie usaba desde hacía años. Le decían así, el puente de hierro. Los camiones pasaban por una vía alterna, paralela, pero más baja. Pasaban las 2 de la madrugada. El cielo estaba cerrado, sin luna, y el aire olía a tierra seca y fierro viejo. Estaba estacionado a la orilla de un camino de carga cuando me llegó un llamado por radio. Reporte de posible accidente. Camión cisterna sin frenos en la zona alta, dirección sur. No dieron coordenadas claras, solo zona alta, y esa estaba cerca del puente. Encendí la sirena y avancé rápido. Quería colocar conos antes de que otro vehículo bajara por ahí. Pero cuando llegué, no había nada. Apagué las luces. El motor seguía encendido, pero lo demás era puro silencio. Ni un carro, ni una persona, ni señales de choque. Solo ese viento frío que corre por los costados de los puentes viejos. Bajé, tomé mi linterna, me puse el chaleco y empecé a caminar hacia la entrada del puente. No sé cómo explicarlo, pero sentía algo. No miedo. Era como si alguien estuviera esperando. Y entonces lo vi. Ahí estaba, parado justo al borde del barandal derecho del puente. Un niño, pequeño, tal vez de 9 o 10 años, de espaldas, con camiseta blanca, shorts, descalzo, el cabello oscuro, chorreando, como si acabara de salir de una tormenta. Pero no llovía, no se movía, no temblaba, no gritaba, solo estaba. Grité. Pensé que era un caso de abandono o de alguien extraviado. Me acerqué con cuidado, diciendo su nombre, aunque no lo sabía, pidiéndole que se alejara del borde. Pero él no se giró, solo levantó un brazo, lento, y apuntó hacia atrás de mí, no hacia mí,
sino hacia la curva, justo después del puente. No sé por qué lo hice, fue un instinto, un impulso. Giré la cabeza y ahí venía, luces, fuertes, demasiado rápidas, un camión cisterna, descontrolado, bajando por la loma a toda velocidad. No había sonido de frenos, no había control, y yo estaba justo en su trayectoria. El puente era angosto, no había espacio para dos, y yo, idiota, parado a mitad del paso. Salté, ni lo pensé. Me lancé al monte, rodé por piedras, espinas. Sentí el rugido del camión pasar y el sonido brutal del guardrail arrancado, torcido, destruido. Minutos después, silencio otra vez. Me levanté, raspado, sucio, sin entender. Miré hacia el borde, donde había estado el niño. Vacío. No había nadie, ni un paso, ni una huella. Y lo más extraño, ni un solo sonido en la maleza. Como si todo el lugar estuviera congelado. Después del estruendo, todo se quedó en pausa. Solo el sonido del motor del camión apagándose, goteos de aceite y el olor a metal caliente. El vehículo se había estrellado contra un poste unos 50 metros más adelante. La cabina estaba torcida, pero el chofer estaba vivo, aturdido, pero vivo. Llamé refuerzos, paramédicos, grúa, otro par de unidades, y mientras ellos llegaban, yo no podía dejar de mirar al borde del puente, ese borde donde, segundos antes, estaba ese niño. Nadie lo había visto, nadie lo mencionó, ni los compañeros, ni el chofer, solo yo. Esa noche no dije nada, porque, ¿qué iba a decir? ¿Que un niño mojado me salvó la vida apuntando hacia la curva? No sonaba bien, ni lógico, ni cuerdo, así que lo guardé. Callé. Lo dejé enterrado entre los ruidos del motor de la patrulla, pero no desapareció. Al contrario, se quedó ahí como un eco que no se apaga. Pasaron unos días. Volví a patrullar por otras rutas, hasta que una tarde, ya de descanso, estaba en la cafetería de la estación hojeando un periódico viejo. Era parte de un archivo de accidentes pasados, y lo vi. Una nota del año 1990, titular simple: Tragedia en el puente de hierro. Niño muere intentando ayudar. Leí todo. 2 veces. 3. Era un niño de 9 años. Se llamaba Mateo. Vivía con su abuela en una comunidad cercana. Esa noche vio desde su ventana un camión bajando sin luces ni frenos. Corrió al puente para advertir con los brazos. No lo vieron. Fue arrollado, murió ahí, mismo punto donde yo lo vi 15 años después. Y la foto, Dios mío, la foto, era él. No tenía duda. Misma camiseta blanca, mismo cabello mojado, misma cara de... no sé cómo decirlo, de tristeza, calma, como alguien que ya sabe lo que va a pasar, y aún así lo hace. Ese fue el momento en que entendí que no fue casualidad, que no fue imaginación. Mateo me salvó, como intentó salvar a otros antes, y como tal vez lo sigue haciendo. No sé por qué lo vi yo, ni por qué justo esa noche, pero desde entonces, cada vez que paso por esa zona, bajo la velocidad, apago la música y dejo que entre el silencio, porque hay veces, y no es broma, en que se escucha algo, un silbidito suave, como de niño jugando, y no me da miedo, me da tristeza. A veces pienso en su abuela, en si supo lo que intentó hacer, en si alguien le contó que su nieto murió siendo valiente, no imprudente, porque lo fue, valiente y generoso. Y tal vez por eso no descansa, porque algunos héroes no quieren dejar su último acto sin repetir. No volví a ver a Mateo, pero lo siento, como si ese momento nos hubiera dejado unidos por un lazo invisible, uno de esos que no se rompen, aunque el tiempo pase. Nunca supe por qué apareció justo esa noche, pero sé que me salvó. A veces, cuando paso por el puente de hierro, bajo la ventana de la patrulla, y juro que escucho un silbidito, como el de un niño, no me da miedo, me da tristeza,
¿Por qué él sigue ahí haciendo lo que hizo hasta el último segundo de su vida? Salvar a otros. Yo no era de los que creían en cosas raras, ni cuando los compañeros contaban historias de sombras en la carretera, ni cuando decían que escuchaban voces en medio del monte. Yo pensaba que todo tenía explicación. Siempre hay cansancio, siempre hay sugestión. Eso creía. Hasta aquella noche, fue en el invierno del 97, diciembre. Yo estaba de guardia en la vía 82, un tramo complicado entre Fresnillo y Guadalupe. Muchos robos de carga, varios accidentes, zona fría y poco transitada de madrugada. Casi nadie pasaba por ahí después de la medianoche. Esa noche hacía un frío que calaba los huesos, 3 grados si no me falla la memoria. La humedad estaba fuerte y el silencio total. Yo estaba solo. Detuve la patrulla cerca de un pequeño barranco a un lado de la vía, lugar donde ya habían bajado a dejar gente muerta. Encendí la calefacción y me puse a tomar café. Mi rutina era quedarme en silencio, observar por los espejos, esperar movimiento. A veces pasaban traileros, a veces nada. Esa vez pasó algo. Vi una figura cruzando la carretera, pero no caminando, flotando. Era una mujer. Primero creí que era niebla o reflejo, algo en el vidrio. Parpadeé, me froté los ojos, pero ahí seguía. Vestía un vestido azul claro, largo como los de antes, y el vestido se movía, como si estuviera bajo el agua, sin viento. Ella no tocaba el suelo. Iba avanzando, lento, sin ruido. Los pies no estaban. Debajo del vestido no se veía nada, solo sombra. Me quedé helado. Apagué las luces de la patrulla. Pensé que era el reflejo de las luces, pero cuando la oscuridad fue total, ella se detuvo. Se quedó en medio de la vía, giró la cabeza y me miró. No tenía expresión, no había rabia ni tristeza, solo una mirada fija, y luego levantó el brazo, despacio. Apuntó con el dedo hacia el barranco. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí pensaba, esto no es real. Otra decía, muévete, ya. Me bajé, con la linterna en la mano, y caminé hacia donde ella había señalado. Pero cuando crucé la vía, ella se deshizo, como polvo, como humo. Ahí no había nadie, pero entonces bajé la linterna y lo vi. Un carro, volcado, semi escondido entre los arbustos, abajo, en el barranco. La carrocería hundida, cristales rotos, luces apagadas. Pensé que era un coche abandonado, pero algo dentro se movió. Me acerqué corriendo. Y ahí estaba él, un hombre, cubierto de sangre, atrapado, colgando del cinturón, con las piernas prensadas. Tenía el rostro hinchado, pero los ojos abiertos. No podía hablar bien, solo murmuraba. Llamé por radio, pedí apoyo urgente y bajé como pude. No era una bajada fácil, pero no me importó, lo sostuve. Le dije que no se durmiera, que aguantara. Y sí, el equipo llegó a tiempo. Él sobrevivió, pero lo que vino después fue lo que me quebró. Pasaron unos días y yo no conté nada. Ni a mi esposa, ni a los compañeros, ni a nadie. Solo dije que había encontrado un vehículo volcado, nada más. Pero no podía sacarme la imagen de la cabeza. Esa mujer, el vestido azul, el dedo apuntando y luego desaparecer justo antes de ver el carro. Era demasiado. Yo no sabía si lo había soñado o si de verdad pasó. Hasta que, una semana después, fui al hospital. Quise ver al hombre, ver con mis propios ojos que estaba bien. Era un señor de unos 40 y tantos. Tenía vendas en el pecho y la cabeza raspada, pero ya podía hablar. Me reconoció al instante. ¿Fue usted quien me salvó?, me dijo. Yo asentí y él sonrió, pero esa sonrisa duró poco, porque enseguida preguntó, ¿y mi esposa? ¿La encontraron? Y ahí fue cuando el frío volvió.
Yo le dije que solo había una persona en el coche, que no encontramos a nadie más. Él se quedó en silencio. Después se quebró. Ella venía conmigo. Siempre se sentaba del lado izquierdo, me dijo entre lágrimas. Cuando el coche rodó, yo estaba atrapado. Ella me tocó la cara, me dijo que no me durmiera, que iba a buscar ayuda, que alguien vendría. Yo no supe qué decirle, solo lo miré y le puse la mano en el hombro. Pero por dentro, yo ya no sabía qué creer. Salí del hospital y cuando me subí al coche, por inercia, encendí el radio y ahí, unos segundos apenas, se escuchó una voz de mujer, suave, casi un susurro, como si viniera de lejos. Solo dijo, gracias. Apagué el radio en seco. No regresé a la vía 82 durante semanas y cuando volví, pasé lento, mirando hacia el barranco, siempre con la sensación de que algo se quedó ahí. No me da miedo, pero tampoco me deja en paz, porque yo sé lo que vi y sé que si ella no me hubiera detenido esa noche, él no estaría vivo. Tal vez muchos no me crean, pero yo no necesito convencer a nadie. Solo quiero que alguien sepa que a veces el amor no termina con un choque, a veces se queda, solo para asegurarse de que el otro sobreviva.